Hola de nuevo. Bueno, hoy vamos a ver un poco qué es lo que se tiene que tener en cuenta si estamos pensando en adoptar a un loro, adoptar, adquirir, comprar, como lo queráis llamar. Entonces, son cosas que quizás no se tienen en cuenta porque, a ver, normalmente tú ves el animalito en la tele y dices, ay, qué mono, ay, qué rico, ay, cómo mola, ya, pero detrás de todo eso hay una serie de cosas que no se tienen en cuenta y que en muchos casos dan lugar al abandono. Entonces, no es justo que nuestro capricho haga sufrir a un animal inocente. Entonces, por eso yo os voy a explicar un poco las cosas que hay que tener muy en cuenta. Recordad, no soy veterinario ni soy experta en loros. Solo soy una persona pues, que en un momento dado se ve con un loro entre las manos sin tener ni idea y que con esto pretende ayudar un poco a esa persona que pues eso, que no tiene experiencia ninguna ni sabe siquiera por dónde empezar, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que tener en cuenta, que vais a limpiar muchísimo, pero muchísimo, pero mucho, mucho. O sea, mancha muchísimo. No es decir, bueno, pues le limpio la jaula una vez a la semana o le limpio el pie una vez a la semana. No. La jaula la vais a tener que limpiar diariamente. El pie lo vais a tener que limpiar diariamente. El que tenga pie, ¿vale? Habrá casas que no den lugar a ello, ¿no? Pero bueno, su mobiliario, digamos, lo vais a tener que limpiar a diario. Pero es que la casa, el suelo, por ejemplo, lo vais a tener que barrer y fregar a diario. Y no solo una vez. O sea, se os va a dar el caso de que lo vais a tener que hacer varias veces en el día, porque ellos comen varias veces al día. Entonces, yo lo que os explico es en función de Selly. Y Selly, en el momento en que estamos en casa, ella está fuera. Y quitando una habitación en concreto que tengo muchas pinturas y demás, en la que no le dejo estar y que permanece cerrada, el resto ya tiene acceso a la casa. Entonces, ella donde está, o sea, donde estamos nosotros está ella, por lo tanto, donde está, pues es fácil que manche. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando desayunamos, comemos o cenamos, ella lo hace también y lo hace con fruta. Le encanta esparcir la fruta, le encanta. O sea, la que come, ella esparce. Pues claro, si acabas de barrer y acabas de fregar, te toca volver a hacerlo otra vez. Son cosas que parecen una tontería, pero cuando tú llegas cansado de trabajar, por ejemplo, después de estar 10, 12 horas fuera, te pones a barrer y a fregar y resulta que a los 5 minutos le apetece comer otra vez y te vuelve a manchar, pues no es nada divertido. Entonces, claro, tienes que tener muy claro qué es lo que hay, que te va a tocar pasar por ello. Entonces, lo primero, si eres amante del orden y de la limpieza, pues casi que olvídate de tener un loro. Si quieres disfrutar de él, si lo que quieres es coger, meterle en la jaula, abandonarle ahí y que no salga y nada más que abrirle para meterle la comida y el agua, pues entonces evidentemente solo te manchará la jaula. Pero luego no pretendas sacarle de la jaula y que juegue contigo, que interactúe correctamente contigo, porque esto es un trabajo día a día. Otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta. El carácter que tiene un loro para nada es la de un perro o un gato. Son animales muy cabezones, son animales muy territoriales y tenéis que tener muy claro que os vais a llevar más de un picotazo. Y duelen, duelen mucho. Y lo peor es que estás obligado, si no quieres que te gane terreno, a aguantar el picotazo estoicamente y volver a insistir en la orden que le hayáis dado. O sea, aun sabiendo que seguramente os vuelva a picar, pero es lo que hay. Entonces, es otra cosa también que tenéis que tener muy claro y estar muy dispuestos a ello. Cuando tú te estás preocupando por un animal, le estás alimentando casi que mejor que a ti mismo, le das cariño, le das cuidados y encima te coge y te pica, pues hombre, muy agradable no es. Pero claro, tienes que tener el chip ese de enseguida cambiar y decir, no, vale, no te lo tomes como algo personal. Es que es un loro, o sea, no es un perro que lleva domesticado siglos, no es un gato que lleva domesticado siglos, es un loro. Es un loro que su hábitat es salvaje y que no están domesticados todavía apenas. Entonces, tenéis que tenerlo muy claro, que os vais a llevar más de un picotazo y que os va a tocar estar, o sea, llevar un trabajo muy continuo, mucha paciencia y ya os digo, o sea, trabajo continuo, 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 con mucha paciencia y con mucho cariño.
La educación, olvidaros de que sea algo físico, o sea, quiero decir que a lo mejor haga algo que tengáis que reprenderle y que le deis un toque en un ala, un toque en la cola, un toque, no pegarle, ¿vale? Un toque, algo que le resulte molesto, no, olvidaros, porque no os va a funcionar. Va a ser justo al contrario, se os va a encarar. Es increíble que un animal tan pequeñito y que tú ves tan indefenso, o aparentemente tan indefenso, porque con ese pico que tiene de indefenso no están tanto, pues es increíble que saque tanto coraje y tanta valentía y que se te encare así y se te revolucione así. No, olvidaros, no pretendáis hacerlo por esa vía porque no os va a funcionar. Tenéis que tirar de vuestra superioridad de inteligencia y trabajar mucho con el has hecho bien premio, has hecho mal no hay premio. O te estás portando mal un no, sigues insistiendo, pues a la jaula, por ejemplo, 10 minutos y una vez que te hayas calmado, una vez que tal, vas otra vez fuera. Es lo único que os va a funcionar, pero es que esto se basa en la paciencia. Entonces es otra cosa que tenéis que tener muy clara. Paciencia, paciencia y paciencia. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, los vecinos, porque siempre vamos a lo mismo, no, yo es que en mi casa hago lo que quiero, sí, pero cuando a tu vecino el loro le molesta y te viene una vez y te viene otra y te viene otra y te empieza a molestar a ti, digamos, pues lo que podría ser muy bonito se termina convirtiendo en un infierno. Entonces es algo que también que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y por vosotros mismos, ya no por los vecinos, sino también vosotros daros cuenta. A nosotros nos pasa mucho, o sea, a lo mejor estás viendo la tele, estás viendo una serie, estás viendo una película y se pone cantarina o se pone imitadora en ese momento. Y es que además coges, paras y dices, bueno, ya, se coge, se calla y en el momento en que le vuelves a dar otra vez nos ponemos con la cantarina. Entonces, claro, sí, son fabulosos y son maravillosos pero es otra cuestión a tener en cuenta, que esto no va a hablar cuando yo quiera o va a imitar cuando yo, no, cuando yo quiera y el resto del tiempo va a estar calladito. No, o sea, va a hablar y va a imitar cuando a él le apetezca y va a jugar cuando a él le apetezca. Entonces, el que esté al lado, que se fastidie, yo estoy a lo mío. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta. A ver, son animales que en su hábitat natural viven en bandadas muy grandes. Entonces necesitan mucha sociabilización. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, que debemos contar con que al menos un tiempo al día, por lo general recomiendan un mínimo de 15 minutos, ¿vale? Pues eso, en esos 15 minutos, o en ese mínimo 15 minutos, tenemos que dedicárselo a ellos. Pues a ellos a jugar, a ellos a enseñarles nuevas órdenes, por ejemplo. Que al final esto termina siendo un juego, ¿no? Porque se supone que tú cuando les enseñas estas cosas, se lo intentas enseñar un poco desde el juego, para que a ellos les sea ameno, les guste y lo absorban más rápidamente. Esto también, lo de que sean tan sociables o necesiten tanta sociabilización, es un arma de doble filo, digamos, porque al necesitar tanta, o sea, el estar con esa sociabilización, no es recomendable, por ejemplo, dejarles días solos en casa porque tú te tengas que ir, porque tengas un viaje de negocios, porque te vayas de vacaciones, por lo que sea, porque yo qué sé, se te ha fallecido alguien en la familia y te tienes que ir. Bueno, pues en todos esos casos deberías preocuparte de que tu animal siga estando en unas condiciones óptimas y para él esas condiciones óptimas es estar con más gente o con más... A ver, para ellos es más gente porque al final con lo que se crían es con su bandada humana. Entonces para ellos lo normal, a no ser que haya loros que hayan convivido desde pequeñitos con más loros, pues bueno, entonces sí. Pero Selly, por ejemplo, el caso de Selly, que ella solo ha convivido con humanos, pues ella necesita de ese roce continuo, de ese roce diario, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos tenemos que ir, bien porque nos vayamos de vacaciones o porque tengamos que salir porque ha pasado algo y no vayamos a estar en casa en unos días, pues yo me preocupo de dejarla en casa de alguien que me lo vaya a cuidar, que en este caso, por ejemplo, pues bueno, son mis suegros, ¿no? Ellos se hacen cargo de ella y se aguantan los pobres míos unos días por ella.
Y claro, ya por lo menos no le dejas sola, porque no es solo le echo comida o agua, o sea, no es decirle a alguien, algún familiar, algún conocido, oye, pásate por mi casa para echarle de comer y de beber a mi loro. No, tu loro necesita estar con gente, necesita jugar con gente, necesita relacionarse con gente a diario. Entonces es otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta. ¿Que los podéis dejar? Pues sí. ¿Que seguramente no se vayan a morir? Pues seguramente también no se vayan a morir, pero no es nada bueno para ellos. Entonces, Celia es un miembro de mi familia y por ello, como miembro mío de la familia que es, me preocupo por ella, me preocupo por su bienestar físico y por su bienestar psíquico. Entonces, yo lo siento, pero no la voy a dejar unos días sola, unos días, ni un día, ni dos, ni tres. Entonces, pues bueno, si tú realmente quieres la felicidad, el bienestar de tu mascota, es otra cosa que debes de tener muy en cuenta. Más cosas que se deben de tener en cuenta. Pues debes de informarte muy bien de cómo es la vida en su hábitat natural de la especie de loro que decidas adquirir, adoptar o comprar o como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque en base a eso va a girar la mayoría de su vida, o sea, va a girar su carácter seguramente, va a girar muchos comportamientos que tú quizás no entiendas, pero que si te molestas en informarte de lo que es su vida en su hábitat natural, pues entonces seguramente entiendas, ¿no? Ah, pues ya entiendo por qué hace esto, ya entiendo por qué hace esto otro. Hay otras cosas que no se entienden, pero vamos a lo mismo, son animales que aún son muy desconocidos. Entonces, pues bueno, en base a ese desconocimiento, pues vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Os va a tocar acondicionar la casa. No digo que tengáis que hacer obras. Relajación. Nosotros, por ejemplo, bueno, en el salón tenemos la jaula y el pie, que no son pequeñas. O sea, también es verdad que nosotros tenemos espacio, entonces nos da para tener su jaula y nos da para tener un pie. Pero al mismo tiempo también tenemos unas mosquiteras caseras, digamos, que nos hizo también mi suegro, pues para evitar que ella se pueda escapar en un momento en que se asuste y demás y quiera salir volando, escapar y que cuando se quiera dar cuenta pues ya no sepa volver, ¿no? Más cosas que tenéis que tener en cuenta en acondicionar la casa. Bueno, son pequeñas cosas, o sea, es más bien ver dónde puede estar el peligro para evitarlo. Pues las puertas, por ejemplo, son muy dados a ponerse en las alturas, las ventanas, como ya os he comentado, cosas así. En otro vídeo os comentaré un poco y os enseñaré cómo tengo la casa para que os hagáis una idea. Más cositas. Y esto es muy importante. Estos animales suelen coger a un miembro de la familia como pareja. Y dices, ay, sí, qué bien. Pues no están bien. No están bien lo primero por el propio miembro que cogen como pareja, porque puede llegar a ser muy agobiante, y si no que le pregunten a mi marido, que en este caso es la pareja que ha elegido Selly. Y también porque al que no elija puede sentir rechazo hacia él, entonces puede recibir más picotazos, en fin, puede llegar a tener una convivencia poco saludable o bastante difícil. Entonces tenéis que estar igualmente muy dispuestos a que si sois el elegido, si es que, a ver, no es que vaya a ser 100%, la mayoría lo hacen, me imagino que siempre habrá la excepción para toda regla, ¿no? Entonces, si lo hacen, tenéis que estar muy dispuestos, tener mucha paciencia y trabajar mucho el que ha sido elegido para no alentar eso, porque puede llegar a crearle frustración, porque claro, en su hábitat natural el individuo que ellos cogieran como pareja terminarían por procrear y demás, ¿no? Claro, con el individuo humano esto no se va a dar, entonces no es bueno alentarlo. Y luego, por otro lado, el que no haya sido elegido, trabajar para que esa convivencia no resulte dañada, ¿vale? Para que siga habiendo el buen rollo, digamos. Yo con Selly no tengo ningún problema. Ya os digo que mi marido ha sido el elegido por ella como pareja, pero yo por ahora no tengo ningún problema con ella. También es verdad que nos lo trabajamos, o sea, yo trabajo mucho con ella, la doy mucho cariño, pero también le doy mucha mano dura. Es un poco un equilibrio, ¿no? Entre lo estricto y lo cariñoso, el amor que se les da.
Y ya como último, digamos, si estáis dispuestos a aguantar todo esto, porque es verdad, o sea, a ver, no dices, va, son cosas, pero pensar que es un día a día, que es un día a día. Y son muchos días, porque es ya lo último, ¿no? A comentar. Los años que duran. No es un perro que tiene una esperanza de vida de cuánto, 15 años como mucho, o un gato que la esperanza es de unos 20 años. Un yaco, por ejemplo, que es Selly, ronda entre los 40 y 60 años y todo va bien. Son muchísimos años. Entonces es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Que vuestra vida en esos años puede cambiar muchísimo y que cambie lo que cambie, siempre vais a tener que estar dispuestos a seguir manteniéndola y a seguir dándole sus cuidados básicos, ¿no? Porque al fin y al cabo tú adquieres esa responsabilidad. Tú la quieres porque así lo eliges, pero a ellos nadie les pregunta dónde quieren vivir, con quién o qué quieren dejar de hacer. Entonces, ya que se les obliga o se les condena a una vida y se les acostumbra a esa vida, hombre, pues ten por seguro y ten claro que se la vas a tener que dar hasta el fin de sus días. No le hagas hacerse a una familia, hacerse a una casa, hacerse a unos hábitos, para luego en sus últimos años de vida que pase por el trauma de tener que cambiar todo ello. Trauma, qué exagerada, no. O sea, ellos se encariñan, para ellos eres su bandada. Es una manera de hacerles sufrir, es una manera innecesaria. Entonces, si realmente tienes muy claro que vas a querer un loro y que estás dispuesto a aguantar carros y carretas y que ya no es porque, o sea, no es que sea un sufrimiento, ¿vale? Yo estoy muy contenta con Selly, desde luego no me arrepiento para nada el que la tengamos en casa, pero porque al final cuando yo limpio, cuando la tengo que bañar o cuando, en fin, todas esas cosas menos buenas que hay que pasar, pues al final las haces con ganas porque es ella, porque al final la quieres y porque te hace feliz y porque disfrutas. Entonces, esto es como el dicho, sarna con gusto no pica. Bueno, pues entonces lo dicho, si estáis decididos a tener un loro, por favor, cuanto antes lo hagáis mejor por la esperanza de vida que tienen estos animales, ¿vale? Para que luego no se vean en la situación de superar a sus amos. Y nada, pues como siempre, espero que os haya sido de ayuda y hasta la siguiente si queréis. Adiós.